Impugnaciones, protestas e indignación. ¿Qué está pasando en Guatemala con la elección de presidente? Aquí te damos 4 claves para entenderlo. Ganó el voto nulo. Guatemala celebró elecciones generales el 25 de junio de 2023. Los guatemaltecos votaron para renovar presidencia, legisladores y representantes municipales. Los resultados reflejaron el descontento ciudadano. La participación fue inferior a las elecciones pasadas y poco más del 17% de los votantes anularon su voto, con lo que el voto nulo superó a los 2 candidatos más votados en la elección, Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza y el inesperado Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla. Lo de inesperado lo explicaremos más tarde, pero antes, cuéntanos, ¿qué opinas de anular el voto? Comenta abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Impugnaciones y hostigamiento. Según el sistema electoral guatemalteco, si ninguno de los candidatos logra la mayoría absoluta, los 2 candidatos con más votos pasan a una segunda vuelta. En el caso de las elecciones pasadas, nadie la logró, por lo que Torres y Arévalo deberían enfrentarse en otro proceso el 20 de agosto de 2023. Pero las elecciones en el país centroamericano se han visto envueltas en varias controversias. Una semana después de las elecciones, la Corte Constitucional de Guatemala suspendió el anuncio de resultados y pidió que se verificaran los votos. Esto derivado de los recursos que interpusieron varios partidos políticos ligados al oficialismo, como Vamos, el partido del actual presidente Alejandro Giammattei, y UNE, el de la candidata Torres. Las fuerzas políticas alegaban supuestas irregularidades en las elecciones. Sin embargo, después que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala realizara una revisión del escrutinio, el 12 de julio validó los resultados de la elección. Pero, sorpresivamente, ese mismo día, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala anunció que retiraría la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla por supuestamente afiliar de forma ilegal a uno de sus miembros. Un par de días después, la Corte Constitucional de Guatemala otorgó un amparo al partido y ordenó que se respete el proceso electoral rumbo a la segunda vuelta. A pesar de esto, los hostigamientos de las autoridades guatemaltecas contra el partido Movimiento Semilla han continuado. El viernes 21 de julio, el Ministerio Público, el equivalente a la Fiscalía en Guatemala, allanó las oficinas del Instituto Político. El fenómeno de Arévalo y Movimiento Semilla. Pocas personas esperaban que Arévalo pasara a la segunda vuelta electoral porque antes de las elecciones no era el más favorecido en las encuestas, pero hablemos de su trayectoria y el surgimiento del partido Movimiento Semilla. César Bernardo Arévalo de León es un diplomático y doctor en sociología que fue diputado por 4 años en el Congreso de Guatemala. Es fundador del partido de izquierda Movimiento Semilla y para muchos es un político desfavorable para el establishment. Por ejemplo, promete traer de vuelta a los jueces y fiscales exiliados. Estos funcionarios han denunciado ser criminalizados por su lucha anticorrupción en Guatemala. El establishment corrupto. Por otro lado, Sandra Torres representa para muchos la protección del establishment. Este ha sido su tercer intento por llegar a la presidencia. Torres es empresaria, tiene una maestría en políticas públicas y es secretaria de su partido UNE. Desde finales de la década de los 2000, la política de derecha saltó a la fama por ser la esposa del expresidente Álvaro Colom, detenido en 2018, acusado de corrupción y fallecido en 2023. El partido que representa a Torres ha impulsado leyes y reformas que han beneficiado al oficialismo. Una de estas fue la reforma al Código Penal, que les quitó responsabilidades directas a los secretarios de los partidos que recibieran aportes lícitos o ilícitos durante las campañas. Organismos internacionales como la ONU y la OEA, entre otros, han mostrado su preocupación por lo que pasa en Guatemala y han llamado a garantizar unas elecciones sin coerción ni interferencia ilícita o arbitraria y una segunda vuelta electoral sin una judicialización del proceso democrático. ¿Cómo crees que afecta a la democracia la intervención de los gobiernos en las elecciones?